Hola, muy buenas tardes. Otra vez estoy aquí, Gorilín yo, para darte la clase de Historia 2 a ti, mi alumno de segundo de secundaria. El profesor Deder les manda saludos, dice que les extraña, aunque son muy relajientos y siempre se la pasa gritándoles: ¡Guarden silencio! ¡Un punto menos para este! ¡Un punto menos para aquel! De todas maneras los extraña. Vamos a orar para comenzar la clase del día de hoy. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para mis alumnos de segundo de secundaria, que tú les ayudes, les animes, les fortalezcas, les ayudes a poder resguardarse durante este tiempo de cuarentena, Señor. Que pronto pase esto y podamos vernos todos en vivo ya al final. Nos gocemos, Señor, de nuevamente en nuestra compañía. Y Señor, alivia, Señor, las necesidades de cada una de las familias, tanto de la escuela como de mis alumnos, como en general. Que tú alivies, Señor, sus necesidades económicas que vienen. Les alivies también de la angustia y las situaciones del corazón que luego llegan en estas circunstancias. Bendice, Señor, a los maestros. Cuídale, Señor, grandemente. Y te pido, Señor, tu bendición para esta clase, que ayudes a que sea entendible y les pueda explicar lo que tienen que aprender. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Recuerda que junto con el video viene un apunte. El apunte sí lo tienes que transcribir a tu cuaderno. Ahí en el apunte hasta el final viene unas preguntas que tú tienes que contestar, y esas sí me las tienes que enviar ese día. El apunte no, el apunte lo tienes que enviar hasta que termine la contingencia. Pero las preguntas sí, esas sí, tienen que ser por día. Y luego también recuerda que dejé una lectura que se llama La visión de los vencidos. Esa no me la tienes que entregar hoy, ni mañana, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. El próximo lunes. El próximo lunes sí, entrégame esa tarea de la visión de los vencidos. Muy bien, la clase del día de hoy se llama Después de la conquista. El día de ayer terminamos con la caída de México Tenochtitlan. Fue una situación muy triste. Cuauhtémoc terminó preso. Más adelante va a terminar ahorcado, acusado de intentar hacer una rebelión contra Cortés, y la ciudad terminó ocupada. La derrota azteca para muchos mexicanos significó el final de la historia mesoamericana, significó el final de la nación mexicana, el inicio de la dominación española, y también el momento final en el cual los españoles destruían todo lo que es nuestra nación y se llevaban todas las riquezas. ¿Pero qué creen? No es así. La caída de México Tenochtitlan sí fue muy muy importante y se convierte en uno de esos hechos históricos que alteran todo un proceso histórico, como lo hemos visto desde el inicio del año escolar. Entonces, la caída de México Tenochtitlan sí fue muy importante, pero no significa el final de la historia de los pueblos mesoamericanos. Es una situación que vamos a ver un poquito más adelante. Recuerda que los españoles tomaron la ciudad, pero el 95% de los vencedores no eran españoles. ¿Te acuerdas que los españoles eran bien poquitos y que después, por medio de alianzas, se juntaron con los tlaxcaltecas, los chalcas, los texcocanos, los totonacas? Muchos pueblos se unieron a los españoles para derrotar a los aztecas, porque los aztecas les pedían mucho, pero no les daban casi nada. Entonces los pueblos indígenas de aquel entonces no querían a los aztecas, así que el 95% del ejército que tomó la ciudad era indígena. Así que podemos decir que, sin lugar a dudas, la victoria fue una victoria de los pueblos indígenas contra otros pueblos indígenas. Fueron una alianza general de pueblos indígenas que acompañó a un reducido ejército español.
la que se encargó de derrotar a los aztecas. Entonces, así fue como la Ciudad de México cayó. La caída de Tenochtitlan fue, como les digo, un evento muy importante, pero no es el fin, porque todavía tardaron muchos años en conquistar muchas regiones de nuestro país. No fue, diríamos, que cayó la ciudad de México, Tenochtitlan, y en automático todos los pueblos de Mesoamérica, todos los pueblos de Aridoamérica, todos los pueblos de Oasis-América se convirtieron en colonia española. No, nada más México Tenochtitlan, su imperio, pero todavía faltaban muchos y muchos lugares que recorrer. Entonces, pero eso sí, la caída de México Tenochtitlan marcó un punto muy importante en la historia de los pueblos mesoamericanos. La conquista de lo que hoy es el actual territorio mexicano, que pasó desde 1521 y todavía se prolongó a lo largo de todo el siglo XVI, XVII y hasta el XVIII. Casi 200 años después fue cuando se conquistó la última región de lo que hoy es nuestro país. Así que la caída de México Tenochtitlan es importante, pero marcó un paso más en el proceso de lo cual podríamos llamar la conquista del territorio de lo que hoy es México. Bueno, los españoles se fueron expandiendo hacia el este, hacia el oeste, también se fue expandiendo hacia el norte, se fue expandiendo hacia el sur, con la ayuda de ejércitos no nada más españoles, sino también de los pueblos indígenas. Incluso los mexicas, los antiguos enemigos españoles, se unieron a las expediciones de ellos para ayudarles, como ven, ayudarles en la conquista. No nada más fue no es el gran pueblo glorioso que defiende por todos lados el interés nacional en contra de los malvados europeos, no, sino que pues una vez que ya han sido derrotados, se unen a los vencedores para continuar con el avance que los españoles se proponían realizar en nuestro territorio. Luego, hacia el sur, allá hacia abajo, Cortés logró llegar, o las tropas españolas lograron llegar hasta Guatemala, lo que hoy es El Salvador y lo que hoy es Nicaragua. Entonces es hasta allá abajo, allá abajo. Bueno, no, creo que es hacia allá abajo. En la posición geográfica en la que me encuentro es hacia el sur. Entonces, así los españoles llegaron hasta el territorio sureño, pero acuérdense, les tomó muchos años. No había carros, no había tanques ni nada de eso para avanzar rápido. Así que fueron avanzando en sus caballos y con las tropas que les acompañaban a pie. Y tardaron mucho tiempo en llegar. Hacia el norte, después de la conquista de los pueblos de Mesoamérica, ¿se acuerdan que llegó el turno de Aridoamérica? Allá se encontraban los chichimecas. ¿Se acuerdan que vimos que los pueblos del norte no vivían amontonados en ciudades, en villas, en pueblos, sino que vivían como nómadas? A veces vivían aquí, a veces vivían por allá, a veces se les sacaban los recursos por allá y se iban a vivir por allá. Y la conquista de los chichimecas al norte fue una larga campaña. Conquistaban a unos y se iban los españoles bien felices porque ya habían conquistado a estos, y cuando iban para allá de repente regresaban y ya no estaban. Y ahora tienen que volver a conquistar a otros que están por acá, que son los mismos de aquí, pero que se movieron y ahí vienen otra vez y ya que los conquistaban, se iban para otro lado y cuando regresaban, no están otra vez y hay que volverlos a conquistar del otro, y así les pasó, pobrecitos. Pero bueno, así la conquista, después de la conquista, empezó un proceso largo, que va a durar casi 200 años, en el cual los territorios, los pueblos indígenas, que te acuerdas que son muchos, no nada más hay mexicas por aquí, mexicas por allá, no, hay mexicas, hay de otros pueblos, allí en la región mixteca, ahí están los habitantes que viven hoy en la Huasteca Potosina, también hay gente, los purépechas, también estaban los pueblos chichimecas en el norte, los mayas. Fue un proceso muy largo. Entonces, recuerda esto: la caída de México Tenochtitlan fue un hecho histórico muy fundamental en la historia de nuestro país, porque sí transformó buena parte fue un punto de inflexión para la transformación de la historia de nuestro país.
pero es parte de un proceso que va a durar muchos, muchos años. Y como la vez pasada, ¿qué creen? Este es el fin. Muy bien, bueno, ha terminado la clase del día de hoy. Recuerda pasar los apuntes, recuerda contestar la pregunta. Nos vemos el día de mañana. No se desanimen, alumnos, échenle muchas ganas. No se desesperen, yo sé, algunos viven en situaciones un poquito más complicadas que otros, pero no se desesperen. Esto esperamos que no dure toda nuestra existencia. Va a ser difícil, pero vamos a echarle ganas y cuando termine la contingencia y regresemos a clase, vamos a poder ver nuestros rostros y gozarnos de poder regresar a clases. Cuídense mucho, saludos a los papis que nos ven, espero que estén también disfrutando y aprendiendo un poco más de historia de México en el primer curso de 2. Nos vemos, adiós.